Buenos días a todos, qué bueno que estamos aquí, con calorcito, pero bien, ¿no? Aquí estamos fresquitos con el aire. Qué bueno que estás aquí y también doy la bienvenida a aquellos que nos están escuchando por las redes sociales. Y vamos a seguir en la tónica siguiendo la secuencia de varias semanas, vamos a hablar de, de que los seres humanos también, aparte de tener debilidades y fortalezas, tenemos amenazas, ¿verdad? Yo quiero compartir hoy contigo un pasaje que es muy claro y muy evidente en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros porque cuando voy a hablar que las amenazas son como un gigante, automáticamente uno piensa en David y Goliat, ¿verdad? Y ese es el texto que yo quiero en el día de hoy utilizar. Durante varias semanas hemos visto que todos los seres humanos tenemos áreas débiles, también tenemos fortalezas de origen interno que bien gestionadas pueden llegar a ser nuestras aliadas y nuestras amigas para lograr el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero también en el día de hoy vamos a ver esas amenazas externas que no podemos controlar. ¿Qué hago con eso que llega a mi vida, pero que yo no puedo controlar? Bueno, pues aquí tenemos un gran aliado que es el Señor, que nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder descansar y a tener fe. Si damos también los pasos pertinentes, cómo vamos a poder, en vez de sucumbir a ella, ¿verdad?, que ellas sean un trampolín que nos proyecten hacia la meta o al propósito que Él tiene en nuestras vidas. Mira, hay un ejemplo impresionante, que es el que voy a ser abuelo de pájaro para situarnos, es el que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a tomar la historia de David y de Goliat para que nos ayude a entender que a nuestra vida pueden venir gigantes, ¿verdad? Y bueno, la historia de David y Goliat es una historia que ha sido llevada a la industria del cine, pero yo creo que más allá de contar solo el relato bíblico, lo que se trata cuando se habla de David y Goliat es la tremenda enseñanza que podemos sacar a través de este tremendo relato. Y para ubicarnos en situación, el primer libro de Samuel dice que los eternos enemigos de Israel, los filisteos, nuevamente vuelven al ataque. Durante diferentes etapas de la vida de Israel, los filisteos fueron, digamos, como un garbanzo en el zapato, como una piedrecita que se mete en nuestro zapato y por muy pequeña, ¿verdad?, que sea, nos está molestando constantemente. En otras etapas dice que el pueblo de Israel fue saqueado por los propios filisteos. Cuando ellos incluso cosechaban y tenían todos los graneros, llegaban y se lo llevaban todo. Pero en este caso vemos un relato tremendamente épico. Dice que el ejército de Israel, armado hasta los dientes, estaba allí en un lugar en el valle de Ela, frente o cara a cara con todo el ejército filisteo. Pero la gran diferencia es que los filisteos tenían un grandullón, ¿verdad?, una estatura impresionante, ¿verdad?, que imponía su sola presencia. Pero aquel hombre llamado Goliat incordiaba, molestaba e intimidaba a Israel tanto en la mañana como en la tarde. Y les porfiaba. Y aquel ejército poderoso estaba totalmente amedrentado. Sin embargo, por la gracia de Dios, el padre de David, Isaí, le dijo: mira, te mando un encargo que lleve unos panes y unos quesos al comandante en jefe del ejército y también a tus hermanos que están allí. Él tenía 3 hermanos bien preparados, como era Eliab, Abinadab y Sama, a llevarle esa comida. Pero qué importante es estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. David llega justamente en el momento en que el grandullón sale a amenazar a Israel. Y él le pregunta: ¿esto qué es? ¿Verdad? Y aunque el pueblo estaba totalmente amedrentado y sus hermanos se enojaron con él, como diciendo: ¿tú qué haces aquí? ¿Verdad? Porque David no era justamente el prototipo de hombre de guerra, pero sí era un hombre que tenía una fe tremendamente fuerte en Dios y que sabía que el mismo Dios que lo había librado a él y a su rebaño del león y del oso, podría librarlo también, como él dice, de este impío filisteo. Bueno, sin entrar más en detalle, la historia se conoce y aunque algunos no estaban muy de acuerdo con su acción, David se pone en frente de batalla y vence de una manera radical a Goliat con una sola piedra, usando su honda,
y aquello le da una victoria extraordinaria al pueblo de Israel. Bueno, este relato es un relato épico, impresionante, nos deja tremendas enseñanzas a nosotros hoy. En primer lugar, que en la vida seremos amenazados por algunos gigantes en forma de problemas. Dile al que tienes al lado, vendrán problemas a tu vida. Y no es que uno lo desee, es que al estar en este mundo vendrán. Como dijimos la semana pasada, a veces lo vamos a ver venir. Otras veces no nos vamos a dar ni cuenta porque van a ser de manera sorpresiva. Y otras veces no vamos a quererlo ni ver, pero llegarán. La segunda enseñanza, que las palabras tienen poder para edificar o infundir temor. ¿Qué hacía Goliat cada vez que salía al frente de batalla y amenazaba? A ver qué hombre es el valiente que viene aquí a luchar conmigo. Las palabras pueden infundir edificación o temor, como hacía este grandullón en el valle de Ela. También otra enseñanza que vamos a ver en el día de hoy es que la constancia es un arma del enemigo para agotarnos, física, emocional y también espiritualmente. El enemigo no tiene ninguna prisa, pero lo que quiere es que al final sucumbamos. Y por último, que la finalidad de toda amenaza, sea de la índole que sea, es desestabilizarnos, ponernos intranquilos para que seamos vulnerables y perdamos nuestra batalla. Dile con cariño al que tienes al lado, no te pongas vulnerable porque Dios está contigo, créelo. Ahora bien, mientras van a poner una pantalla al día de hoy, yo quiero hablaros de un gigante. Hay muchos gigantes, pero quiero que veamos un solo gigante, una sola amenaza, ¿verdad? Y esa amenaza es una amenaza externa, es de origen externo, ¿verdad? Es un punto débil, ¿verdad? Esa amenaza. Y esa amenaza se llama preocupación. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Te has preocupado alguna vez en la vida? ¿Vives ahora mismo preocupado? Bueno, que cada cual se responda. La preocupación es un gigante a vencer. Yo diría que es un reto. ¿Por qué? Porque al vivir en este mundo y tener esas amenazas, vamos a sentirnos preocupados. Pero una cosa es preocuparse en un sentido de responsabilidad, como veremos después, y otra cosa es preocuparse en exceso, que nos puede traer tremendos problemas e incluso nos puede traer también enfermedades. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo logramos o cómo logro, o yo diría más bien, cómo logra nuestro gigante desestabilizarnos y producir en nosotros un estado de intranquilidad? Lo hace a través de la preocupación. Porque quiero deciros que la preocupación no viene con bombo y platillo. La preocupación normalmente es como una semillita. ¿Qué pasa una semillita? Que a veces es imperceptible a la vista. Pero una pequeña semillita sembrada en una tierra, si germina, puede convertirse en una planta impresionante. Ahora, ¿qué es la preocupación? Porque la pregunta es, estamos hablando de un gigante, pero ¿qué es la preocupación? Creo que hice una mención rápida la semana pasada, pero preocupación, el término preocupación se podría decir que es preocupación. Y está compuesto por dos términos, un prefijo pre, que significa antes de, y el término ocupación, que es tarea, actividad o trabajo. Es decir, la preocupación es la inquietud que se siembra en mi vida de ocuparme de algo antes de que en realidad suceda. Lo cual produce en mí ansiedad, estrés, temor, pérdida de fuerza y despropósito. Ahora, bueno, ¿y cómo yo logro no preocuparme? En general, toda amenaza, en este caso la preocupación, pero hay muchas más, externa, o todo gigante que llegue a nuestra vida, todo, sea de la índole que sea, lo que quiere es que tú y yo nos preocupemos en exceso. Di conmigo, en exceso. Porque una pequeña dosis de preocupación no es mala, porque vamos a ver que preocupación tiene también o está conectada a responsabilidad. Porque ¿qué decimos de una persona que no es responsable? Esta persona es una despreocupada.
Hay que ver que no se preocupa, que es irresponsable. ¿Qué dices del compañero de trabajo que no hace su trabajo, que no se preocupa por su trabajo? Que es un cara dura, ¿verdad? Que es un irresponsable. Bueno, entonces, pero aquí estamos hablando de la preocupación en extremo. También la preocupación, la finalidad que tiene es infundir temor para que tú y yo nos desestabilicemos. Pero claro, cuando tú y yo, ella logra esa desestabilización, nos estancamos o produce parálisis. Es decir, tú y yo dejamos de ser productivos. ¿Por qué? Porque sin acción nunca se consigue nada. Si queremos llegar del punto A al punto B, tenemos que hacer algo. Eso de la teletransportación al día de hoy todavía no ha llegado, ¿verdad? Pero lo que mayor quiere la preocupación y cualquier amenaza es el aborto, es decir, el incumplimiento del propósito para el cual Dios te ha creado y te ha colocado aquí en la tierra. Porque ¿verdad que cuando tú estás preocupado, tu mente no para y no tienes la capacidad creativa de hacer otras cosas? ¿Te ha pasado a ti o solo me ha pasado a mí? ¿O me pasa? Ahora, si nos vamos al relato de David y Goliat, vemos que eso es lo que hacía Goliat. Llegaba al ejército, salía, con sus palabras les amenazaba. La amenaza los preocupaba, le infundía temor. ¿Y qué hacía el pueblo? Se quedaba paralizado. Y un día y otro día y lo iba desgastando. Hasta que llegó David. Adiós, gracias. Por eso no olvidemos que cuando uno se siente amenazado, le da lugar al temor y el temor nos hace vivir intranquilos. ¿Por qué la gente a veces no concilia el sueño por las noches? Justamente por eso, por esa intranquilidad, por esa preocupación excesiva. Sin embargo, el propósito de Dios es bueno. Esa es la buena noticia y es diferente. El propósito que Dios tiene es diferente porque Él desea que en vez de que le demos lugar a la preocupación, nosotros le abramos la puerta a la paz que Él mismo nos ofrece. Porque vamos a ver que lo contrario a la preocupación es la confianza. La confianza tiene que ver mucho con que produce paz. La inquietud, la preocupación produce inquietud, temor, todo lo que hemos visto. Pero cuando tú confías, cuando tú tienes fe, el Señor te da paz. Mira lo que dice. Y la paz de Dios, Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros amigos. Cuando yo decido confiar en Dios, que sobrepasa mi manera de pensar, porque Dios es un Dios infinito y yo soy un ser totalmente limitado, dice que Él va a guardar mi corazón, pero también va a guardar mi manera de pensar. Recordemos que la preocupación comienza por nuestros pensamientos. Mira, lo contrario a la tranquilidad es la intranquilidad. Así como la paz produce tranquilidad, la intranquilidad produce, la preocupación produce intranquilidad. Ahora, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Nuevamente Pablo, y nos da un tremendo y sabio consejo. Fíjate lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad. La tranquilidad hemos dicho que es el resultado de la confianza y de tener paz. ¿Cómo duerme un bebé en brazos de su papá? Tranquilo, en paz. Como decimos por aquí en Andalucía, a pierna suelta. Pero me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente que dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Y a mí se me encendió la bombilla. Dije, tanto en una versión como en otra, aquí vemos que Dios no hace solo un milagro y Dios produce el efecto él solo. No, aquí entra el componente humano. Dios desea que tú y yo vivamos no preocupados sino tranquilos, pero también es una decisión voluntaria de cómo me voy a tomar las cosas que vienen a mi vida. No sé si me estoy explicando. Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, lo cual indica que es una decisión personal. A veces nos preocupamos por cosas que no nos tenemos que preocupar y le damos una magnitud a las cosas que no se la merecen. Si a ti hoy te dicen, mañana no vas al trabajo porque estás despedido, pero si al mismo instante te dicen, mire,
vas al médico al día siguiente o pocas horas después te dice, mire, usted tiene una enfermedad bastante grave, ¿a qué le das más importancia? ¿A la vida o al trabajo? Debería de ser a la vida, ¿no? Debería de ser, no todo el mundo lo hace. Entonces, hermano, pongámonos el objetivo de vivir tranquilos. Ocúpense, dice ocúpense. No dice preocúpense. Ocúpense de sus asuntos, tal como os instruimos. Ahora bien, ¿por qué nos preocupamos más de la cuenta? ¿Te lo has preguntado alguna vez o no? Pues yo me lo pregunto. Yo a veces solo tengo unos monólogos internos que mi mujer me dice muchas veces, deja ya de pensar, que te va a volver loco. Yo creo que ya estoy loco hace muchos años, pero bueno. ¿Por qué nos preocupamos más de la cuenta? Mira, nos preocupamos más de la cuenta por algo muy interesante. Porque tanto la cultura en la que vivimos y nuestra familia ha influenciado en nuestra escala de valores y en nuestro sistema de creencias, ya que se ha unido la preocupación al sentido de responsabilidad. Lo que mencionábamos antes. Cuando un padre o una madre no se preocupan por su familia, solemos decir que es una persona irresponsable. Porque esperamos que una persona que es capaz de concebir o gestar un hijo, también tendrá la capacidad de cuidarlo y asumirá la responsabilidad de hacerlo crecer. Ahora, ¿hay gente que es irresponsable en este mundo, sí o no? Los hay. Este tipo de personas, ojo, hemos dicho la cultura y la familia que afectan nuestro sistema de creencias. Este tipo de personas actúa de esa manera porque en el fondo, en su sistema de creencias, le dice, no hay que preocuparse por nada. ¿Has escuchado tú a alguien decir esta frase? Tú, tranquilo, no hay que preocuparse por nada. ¿La has escuchado alguna vez? Porque yo sí lo he escuchado. Pero yo quiero decirte una cosa, eso no es verdad. Ni podemos ir a un extremo de vivir excesivamente preocupados, ni tampoco vamos a decir, yo no me preocupo por nada. No hay luz, que no la haya. No hay dinero para el agua, que la corten. No, en el fondo eso que demuestra irresponsabilidad, ¿verdad? No hay para pagar, que no se pague. Yo diría más bien que lo que hay que hacer es ocuparse de aquello que verdaderamente nos tenemos que ocupar. Porque mira, todos los seres humanos nos preocupamos. ¿Por qué? Porque somos gente con sentimientos. Dí conmigo, sentimientos, emociones. Hay cosas que nos afectan, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Las circunstancias nos alteran nuestros sentimientos y nuestras emociones. Los problemas, los gigantes, también nos alteran nuestros sentimientos y nuestras emociones. Ahora, el punto no está en si yo voy a tener o no preocupación. El punto es cómo yo voy a manejar al gigante. ¿O voy a dejar que el gigante me maneje a mí? No sé si me estoy explicando. Hace un tiempo leí algo que me llamó muchísimo la atención y quiero compartir contigo. Yo soy honesto, yo no lo sabía. Y esto para mí se me encendió una tremenda bombilla. Lo que leí decía que los seres humanos tenemos internamente una escala de preocupaciones. Es decir, tenemos como una tabla interna donde catalogamos o enumeramos el nivel de lo que me afecta una u otra cosa. Yo me preocupo por una cosa y tú te preocupas a lo mejor por otra. Algunos se preocupan más por unas cosas y otros por otras. Por ejemplo, una mujer le pega un rayón al coche y no le pasa nada. Ahora, o te lleva una columna, no la vi. Ahora, cuando un hombre le pega un rayón al coche, ¿qué le pasa al hombre? Que cree que se ha pegado un corte aquí en la barriga. Ahí al coche, ¿verdad? Algunos se ríen. Otros por allí hicieron esto. ¿Verdad? Yo recuerdo a mi esposa, ¿verdad? Una vez le hizo un rayoncito en la columna. ¿Sabes por qué? Porque yo le he dado mayor en la escala de la preocupación, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que perder el trabajo parece que pierden la vida.
¿Por qué? Porque fueron inculcados en que el trabajo es lo más importante para la vida. Pero, hermano, el trabajo no es lo más importante. Nosotros trabajamos para vivir, pero hay gente que vive para trabajar. Y eso es ser un esclavo. Ser un esclavo. Dile al que tienes al lado, no te veo cara de esclavo. ¿Es más importante la salud o el trabajo? Debería ser la salud. Pero hay gente que enferma sigue yendo a trabajar. ¿O no? Otros le afecta la economía. Otros la pérdida de su pareja, una ruptura matrimonial. Otros la muerte de un ser querido. Otros la familia. Otros la carrera profesional. ¡Ay, mi carrera! Otros los hijos. Cuando llegan, ¡ah!, le entra pánico. Va a nacer un niño. Bueno, un niño. Otro la educación. Yo no sé cómo hacerlo. Ahora, dicho esto, porque todos tenemos una escala, ¿verdad?, de preocupación. Hay gente que se angustia porque se le quemó la comida. Ahora, como yo al gigante llamado preocupación no lo puedo quitar. ¿Por qué no lo puedo quitar? Porque no depende de mí. Hemos dicho que es algo externo, no depende de mí. Porque me puede llegar cuando menos me lo espero, ¿no? Como una ocasión tuve un accidente hace muchos años con un coche, le dio una moto, muchachos del bueno, digo, ni te vi, saliste de la tierra. ¿Por qué? Era algo externo, yo no lo podía controlar. A veces nos pasa eso. Queremos esa amenaza que nos llega, pero no, es de origen externo, no depende de mí. Ahora, lo que sí tenemos que aprender es a vivir, entendiendo que en este mundo tendremos preocupaciones, tendremos problemas y viviremos momentos de verdadera presión, y ponle el nombre al gigante que tú quieras. Ahora, yo tengo dos opciones ante un gigante. Dos opciones tengo. Una la que hizo David y otra la que hizo el ejército de Israel. O por lo menos la que tenía en mente. Yo estoy seguro que más de uno del ejército de Israel querían salir huyendo. Ante un gigante, ¿verdad que entran ganas de salir corriendo? Es un mecanismo de defensa del ser humano. Pero también hay otro mecanismo de defensa, que es hacerle frente, luchar. Dice la gente, y aquí tenemos algún que otro médico, que una de las grandes victorias en el terreno de la oncología para superar un cáncer es la capacidad de resiliencia o longanimidad de la persona de creer que puede vencer al cáncer. Hay gente que se abandona, dice, me tocó 2 telediarios. Dile al que te ha dado, luchar o huir, díselo. Ahora tú me dirás, y aquí viene el punto, aquí viene, esto es muy interesante, toma nota de esto. Muchas veces hay gente que decide huir y otras luchar, pero tampoco depende de ti y de mí. Pues sí. Mira, el ser humano o nuestras decisiones de optar por una u otra también está condicionada ¿a qué? A nuestros recuerdos. A nuestros recuerdos o nuestras experiencias positivas o negativas. Me explico. Todos nuestros recuerdos positivos o negativos son automáticos. ¿Recuerdas cuando comenzaste a montar en bicicleta? ¿Aprendiste a montar en bicicleta? El que no aprendió a montar en bicicleta y se dejó los dientes en la bicicleta, ve una bicicleta, ¿o no? O un perro. Tú puedes ver un perro y tener 2 reacciones. Ay, jugar con él. Pero si tú en el pasado un perro te mordió, tú automáticamente a qué lo asocias. ¿Y qué te entra? Inquietud, temor, preocupación. Y tú el perro dice, ¡ay, perro, por favor! Podemos hablar de nadar, ves el mar y te entra pánico. Conducir no conduzco. ¿Por qué? ¿Por qué no conduce a alguien que conducía? Porque posiblemente tuvo un accidente y no lo superó. Esa persona que un día la asaltaron en la calle y pasa por el mismo sitio, automáticamente, ¿por qué? Porque nuestros recuerdos nos asaltan. Ahora, eso no lo podemos tampoco cambiar. Aquel muchacho que estaba enamorado de una muchacha,
Y cuando le dijo, ay, me encantaría salir contigo, la otra dijo, no. Cuando va por la segunda, ¿qué recuerda? Se lo digo o no se lo digo, se lo digo o no se lo digo. Hay dos opciones, o luchar. Uy. Ahora, indistintamente sea una u otra situación que hayamos vivido, para poder vencer, las positivas nos ayudan siempre, ¿estamos de acuerdo? Pero las negativas, ¿cómo yo puedo? Una situación que no puedo cambiar, ¿cómo puedo revertirla para que sea mi aliada y no se convierta en una amenaza, sino en una oportunidad y en una fortaleza y no en una debilidad? Pues igual que con los pensamientos. Así cuando en el monólogo interno nos viene una mentira y la palabra de Dios nos dice que tenemos que sustituirla por la verdad, nuestros pensamientos negativos tenemos que sustituirlos por aquellos que tuvimos grandes victorias. Cuando alguien te dice, tú no sirves, tú tienes que usar la palabra de Dios que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Porque yo tengo el ADN de Dios. ¿Por qué vivimos en un mundo cruel donde cuando tú estás levantando el ala, automáticamente te quiere hundir? ¿Por qué? Porque hay mucha envidia. Eso que dice la gente, el ser humano es bueno. No. El ser humano nacido de nuevo ha mejorado un poquito. Pero el ser humano no es bueno. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es caída. ¿Qué dijo Pablo? Cuando quiero hacer bien, no lo hago. Miserable de mí. Que era Pablo, ¿eh? Entonces, hermano, cuando vayamos a enfrentarnos a nuestra preocupación, sustituyamos. ¿Y por qué es importante sustituir? Porque se mezcla la experiencia positiva con la negativa y la negativa se diluye. Además, hermano, recordar las victorias pasadas en Dios nos van a ayudar y va a hacer que nuestra fe crezca sabiendo que si una vez con la ayuda de Dios tuvimos victoria, porque Dios no nos va a dar la victoria otra vez. ¿Alguien dice amén o no? A mí me dan una tremenda fuerza en los momentos difíciles recordar las victorias pasadas porque me ayudan a gestionar las preocupaciones del presente y no salir corriendo como muchas veces uno tiene ganas. Porque yo te digo una cosa, ¿sabes qué es lo fácil ante la presión? Correcto, lo han dicho por ahí, salir corriendo. De hecho dice que de los cobardes nadie se acuerda, no se ha escrito nada. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces decimos, por lo menos que estamos enfocados en la meta que tenemos por delante, pero sin darnos cuenta así como que miramos con el rabillo del ojo, ¿no? A ver qué es lo que nos persigue o quién viene detrás nuestra. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tomar decisiones sin darnos cuenta tiramos de las experiencias pasadas. Por eso es muy importante que le digamos al Espíritu Santo que nos ayude a dejar nuestro pasado atrás. Del pasado solo hay que sacar algo importante, enseñanza. Enseñanza. Los errores que cometí no volveré a cometerlos, ¿verdad? Y proyectarnos hacia adelante. Amén. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses, sí, fue en Filipenses. Dice, una cosa hago. Dice una, no dice muchas. Muchas veces queremos hacer muchas. Y cuando uno hace muchas cosas a la vez, algunas sale mal. Una sola cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. El apóstol Pablo dice que el pasado quedó. Me extiendo. Habla de crecer, de expansionarse a lo que está delante. Otras versiones dicen, me concentro. Hermano, ¿estamos concentrados en lo que estamos haciendo? Yo a veces mi esposa llega y me dice, ¿puedo hablarte? No, ahora mismo no. ¿Por qué? Porque estoy en lo que estoy, necesito mis 5 sentidos. ¿Te ha pasado alguna vez o no? Habla de tener pensamientos bien definidos. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y después, otra versión dice, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. ¿Por qué? Porque lo recorrido está. Habla de enfoque, ¿verdad? De manera intencional. Además, yo quiero decirte una cosa. Una de las cosas que produce la preocupación es que limita nuestra capacidad creativa. Si estamos gastando nuestra energía en cosas que nos preocupan, no podemos crear e innovar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque y además, cuando nuestra cabeza está dando siempre vueltas, estamos en un sitio pero no estamos así. Parece, ¿qué día he tenido hoy? Dice, ¿qué he hecho yo? No he hecho nada.
pero hasta todo el día dándole vuelta, dándole vuelta. ¿Tú sabías que si tú te acuestas por la noche preocupado, durante la noche tu cerebro sigue funcionando? Por eso es muy importante que tú acabes con imágenes que queden en tu retina como cosas buenas, positivas, agradables. Pasajes de la Escritura, una alabanza que te ha inspirado, una recitación de un texto bíblico, todo eso ayuda. Amén. Tenemos que declarar, las cosas viejas pasaron. Y que con la ayuda de Dios comienzo cosas nuevas. ¡Ay, lo viejo! ¿Quieres que llegue lo nuevo? Prediqué en una ocasión de eso. ¿Quieres que llegue lo nuevo? Tira lo viejo. Por favor, que nadie quiera cambiar de esposa. No, ahí no vale. La esposa no vale. Con los años, la esposa y el esposo son como el buen vino. Los vinos, los años, a diferencia de otras cosas, con los años los vinos van ganando categoría. Y aquí tenemos alguna persona entendida en ello, mucho más que yo. Por lo tanto, hermano, enfócate en la victoria. Di conmigo, me enfoco en la victoria. No permitamos que ningún gigante, ninguna amenaza venga a nuestra vida a preocuparnos o desestabilizarnos. Además, no olvidemos que este gigante llamado preocupación nos quiere hacer prisioneros. Nos quiere hacer esclavos de él. Quiere que estemos todo el día, dale que te pego a la cabeza. Y en Cristo somos llamados a la libertad. Di conmigo, yo he sido llamado a la libertad. Amén. Gloria a Dios. Además, yo quiero decirte algo. El mensaje de hoy no es muy largo. Pero yo quiero recordarte que en este mundo que nos quiere vender la vida fantástica, de no problema, de felicidad total. No, en este mundo, según la palabra de Dios, nos vamos a sentir, presionados y nos vamos a sentir con preocupaciones y de muchas maneras. Pero mira, yo quiero poner una frase que va a salir en pantalla ahora, y es que no le tengamos miedo a sentirnos preocupados o presionados. Mira lo que dice la frase. Dice, no temas a las presiones, recuerda que la presión es lo que hace que un trozo de carbón se convierta en un diamante. La diferencia, tú ves un trozo de carbón que no tiene básicamente valor y después ves un diamante que es carísimo. Lo que diferencia es que ese trozo de carbón ha experimentado un proceso de tremenda presión en el interior de la tierra. Hablaba hace un rato con un hermano que Dios permite situaciones en nuestra vida para moldear el carácter. Cuando tú te vas a Juan 15, cuando la palabra de Dios habla de la vid y de los pámpanos y de la dependencia que tenemos que tener del Señor para crecer en nuestra vida cristiana, dice que al que da fruto, Dios desea que dé mucho más fruto. Y aquí tenemos algún que otro jardinero y sabe que aunque aparentemente para la planta es doloroso, el proceso de la poda es necesario para un sano crecimiento. Claro, a nadie le gusta que el Señor llegue y pierda un brazo, ¿verdad? La poda. Pero a veces hay áreas en nuestras vidas, he puesto un símil bastante evidente, pero a veces hay áreas en nuestra vida que no sirven para nada y necesitan ser quitadas para que venga un fruto. A nadie le gustan las preocupaciones, a nadie le gustan los problemas, por lo menos que yo conozca. Pero yo sí quiero decirte algo, que Dios desea que tú y yo aprendamos a gestionar nuestras emociones, porque no nos las vamos a quitar. No podemos decir yo ahora mismo soy aquí un témpano de hielo y pase lo que pase, yo voy a estar inamovible. Entonces tendríamos otro problema, ¿verdad? No, vivimos en un mundo y estamos expuestos a esas presiones. Y sobre todo a esas amenazas externas que no podemos controlar. De todo es sabido, y aquí es muy importante esto que voy a decir, lo digo casi al final porque quiero que quede, que la enfermedad en una persona, hay muchas personas que enferman, pero la enfermedad en una persona es fruto de muchos factores. Corregidme, doctores. A veces son factores orgánicos, a veces son factores conductuales, es decir, una mala alimentación te lleva al final a una posible enfermedad de la índole que sea, que la desconozco. A veces una persona se enferma por temas hereditarios.
genéticos, emocionales y mentales. Es decir, este está malo, no, este está malo porque no. Se dieron muchas piececitas, ¿verdad? Pero también sabemos que las emociones pueden afectar nuestro sistema defensivo o inmunológico. Entonces, toda preocupación debe quedar en segundo plano cuando lo que está en juego es la vida. Un coche se rompe o se compra otro. Y si no se puede comprar otro, tenemos autobús. Y si no tengo autobús, el mejor transporte, el autobús de San Fernando, uno a pie y el otro andando. No pasa nada. Toda la vida la gente fue caminando y no había el problema que tenemos hoy de exceso de kilos u obesidad. ¿Por qué? Porque ya el caminar es un ejercicio. Se dice que el que mueve las piernas, mueve el corazón. Seamos sabios. Aprendamos a distinguir de lo importante de lo que no lo es. A veces nos preocupamos por cosas que no son importantes. ¡Ay, me dejé el móvil! ¿Perdón? No podemos vivir sin móvil. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha impuesto que tenemos que llevarlo. Y eso produce en nosotros un estado de preocupación y de ansiedad. Con esto no estoy haciendo una apología a la no tecnología, no. Tenemos que saberle dar prioridad a aquello que verdaderamente merece la pena. Y por último, y con esto ya acabo, quiero dejarte unas herramientas poderosas antipreocupación. Dile al que tienes al lado, ponte la vacuna. Ponte la vacuna. No la del COVID, la de la vacuna. La fe. Lo mencioné la semana pasada, pero recuerdo, la fe. La fe es vital para no sentirnos amenazados por un gigante que venga a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe puede mover montañas. No hay gigante que no pueda ser vencido. No hay problema que no pueda ser solucionado. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay situación que Dios pueda cambiar, porque creemos que nuestro Dios es el Dios de todo lo posible. Lo que para el hombre es imposible, Dios lo hace posible. Por lo tanto, la fe es vital. Eso que la gente dice, yo no tengo fe. Todos tenemos fe. Lo que pasa es que unos la tienen depositada en el lugar incorrecto o en la persona incorrecta. Y sobre todo, en segundo lugar, una buena herramienta es que se lleva esto mucho de moda, pero no en esa óptica, es la meditación y la reflexión en la palabra de Dios. Hoy la gente dice, ¿tú cómo te vas? Es que yo medito mucho. Habría que preguntarle en qué medita, pero bueno. Entonces, medita, pero medita y reflexiona en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas en la palabra te va a llenar de paz. Y cuando tú estás lleno de paz, te vas a enfocar con su luz, toma nota, con su luz para tomar la decisión más sabia y más correcta. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, él se sentía así como un menesteroso, pero el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Wow. Me gusta mucho también otra versión, que es la traducción viviente, y mira lo que dice. Oré al Señor y Él me respondió. Hermano, Dios no te deja en WhatsApp visto. El Señor no dice, mira, dejo el WhatsApp visto. No, el Señor dice que oye y responde. Me libró de todos mis temores. Y dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré. No dice lloré, oré. Hay gente que la desesperación llora. El lloro a veces es un estado de impotencia. La oración es un estado de certeza, de que aunque no veo, sé que Él puede y lo va a hacer. Y solo cambian unas letritas. Oré. Él me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Hay preocupación, tienes dificultades, hay problemas. El Señor te dice hoy, iglesia, ese gigante en Cristo está más que vencido. Pero tú tienes que poner de tu parte y yo la mía. Cuando estés preocupado, no busques atajos.
ve a la fuente y allí encontrarás el refrigerio que necesitas para tu vida. Amén. Que Dios nos bendiga a vencer esa amenaza, ese gigante llamado preocupación. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.